Reciban un cordial saludo del Padre Miguel Ángel aquí con ustedes. El día de hoy la encuesta les va a gustar muchísimo, es sobre la Biblia. Estoy seguro que vas a aprender muchísimas cosas que no sabías, otras más te van a sorprender. No te preocupes si ahorita no tienes papel y con qué escribir. Puedes volver a ver el video 1, 2, 3 o 4, 5 veces, las veces que quieras, y ya estás preparado o preparada con tu papel y con qué escribir. Ahorita te voy a decir las preguntas. Al final te voy a decir las respuestas. Por favor, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones porque siempre subo encuestas, además del Evangelio. Y algo muy importante, dale un me gusta y comparte porque tienes muchas gentes con las cuales puedes compartir esta encuesta y todas las demás. Si no has visto la encuesta sobre qué significa la misa y todo lo que acontece en la misa, ahí está mi canal de YouTube. Bueno, vamos a iniciar. Primero las preguntas y al final te voy a dar las respuestas. Si no tienes con qué escribir, no te preocupes. Después de ver el video puedes ir por un papel y con qué escribir. Bueno, la primera pregunta es, como les decía, unas son muy sencillas y otras no tantas. ¿Qué significa la palabra Biblia? Es muy sencillo. ¿Qué significa la palabra Biblia? La otra pregunta es, ¿la Biblia está conformada de uno o varios libros? Ok, muy bien. La otra pregunta, ¿cuántos libros tiene la Biblia? ¿Sí? La Biblia entera, ¿cuántos libros tiene? La Biblia católica, y ahorita vamos a cuántos libros tiene la Biblia protestante. ¿En cuántas partes se divide la Biblia? Esa es la otra pregunta. ¿En cuántas partes se divide la Biblia? ¿Quieres que te diga? Es muy sencillo. En 2 partes, ya te ayudé. Muy bien. ¿Cuántos libros hay en el Antiguo Testamento? Bueno, primero, ¿cuántos libros hay en toda la Biblia? Esa sería la primera pregunta. ¿Cuántos libros conforman toda la Biblia? Y ya que sabemos que se divide la Biblia en cuántas partes, ¿cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? No te voy a decir cuáles son porque a lo mejor no te acuerdas todos los libros del Antiguo Testamento, pero ¿cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? ¿Y cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? ¿Qué es lo que divide el Antiguo y el Nuevo Testamento? ¿Sí? ¿Qué es lo que divide el Antiguo y el Nuevo Testamento? Una pregunta muy importante. Otra pregunta muy importante es, ¿cada cuánto lees la Biblia? ¿Cada semana, cada mes, todos los días? ¿Cada cuánto usualmente lees la Biblia? Otra pregunta, ¿tienes Biblia en tu casa? Hay gente que sí tiene Biblia, otra gente que no, pero me gustaría saber si tú tienes una Biblia en tu casa. Muy importante esta pregunta. ¿Cuál es el primer libro que aparece en la Biblia? ¿Y cuál es el último libro que aparece en la Biblia? ¿Sí? ¿Qué significa la palabra Génesis? Muy bien. ¿Y qué significa la palabra Apocalipsis o revelación? Que es lo mismo. Muy importante. ¿Entre qué años se escribió la Biblia? El primer libro y el último libro de la Biblia. No sé si tienes idea entre qué lapsos se escribieron el primer y el último libro de la Biblia. Para diferenciar un poquito cuántos libros tiene la Biblia protestante. Muy importante porque la Biblia protestante omite unos libros del Antiguo Testamento y nosotros los católicos no omitimos esos libros. ¿Tú sabes cuántos libros tiene la Biblia protestante? ¿Y cuáles son los libros que quitó la Biblia protestante y que no los tiene? Muy bien, espero que sepa la pregunta, si no te voy a dar eso en la respuesta. Qué importante es esta pregunta. ¿Quién es el autor de la Biblia? Hay un autor principal, porque hay muchos autores, ¿verdad? Tenemos a los evangelistas, tenemos a San Pablo, tenemos a Isaías, tenemos a Jeremías, pero ¿quién es el autor principal de la Biblia? Muy bien. ¿Cuáles y cuántos libros no tiene la Biblia protestante? Como les decía, la Biblia protestante tiene menos libros. ¿Cuántos? ¿Y cuáles son los libros que no tiene la Biblia protestante y que sí tenemos nosotros, los católicos? Espero no haberlos confundido con esta pregunta. Las puse aquí porque no quiero que se me olvide ninguna.
Entonces, ¿cuántos libros tiene la Biblia protestante y cuáles libros quitó la Biblia protestante y no los tiene? Estoy hablando de las iglesias protestantes, vamos a decir un poquito más como de tradición y de renombre, porque hay unas que ni a dominación ni a secta llegan, las pobres que no tienen ni la Biblia. Estoy hablando de las que tienen un poquito de tradición. Muy bien. ¿Sabes tú cuántos libros tiene la iglesia ortodoxa en su Biblia? En el Antiguo Testamento, la iglesia ortodoxa es aquella que se separa de la iglesia católica. La iglesia ortodoxa griega, no sé si has oído hablar de eso. Bueno, ellos tienen mucha similitud con nosotros los católicos. No sé si tú sepas cuántos libros tiene el Antiguo Testamento de la iglesia ortodoxa que se separó de la iglesia católica. Muy bien. ¿Cuáles son los géneros literarios de la Biblia? ¿Cuáles y cuántos? Porque es muy importante. ¿Cuáles son y cuántos? Es decir, numerarlos. No sé si sepas, porque la Biblia ahí es algo muy importante. Mucha gente lee la Biblia como si estuviera leyendo el periódico, como si estuviera leyendo una revista, como si estuviera leyendo cualquier libro. No, la Biblia se tiene que leer de acuerdo a su género literario. Y ahorita te voy a dar un ejemplo. Ahí en la Biblia, en el Evangelio nos dice, si tu ojo es ocasión de pecado, sácatelo. Si tu mano es ocasión de pecado, córtatela. ¿A qué género representa por ejemplo, este pasaje del Evangelio? Tenemos que tener mucho cuidado y saber que la Biblia tiene diferentes géneros literarios y que por eso la iglesia es la que interpreta la Biblia para nosotros. No es lo que se me ocurre a mí, como le pasa a los hermanos protestantes, que la Biblia para ellos es como la interpreten. No hay realmente alguien que les diga cómo se interpreta la Biblia, tristemente por ellos. Bueno, si sabes cuáles son esos géneros literarios y cuáles, por favor házmelo saber. Algo muy personal, ¿qué significa la Biblia para ti? No la palabra Biblia, eso es otra pregunta. La Biblia para ti en realidad, ¿qué significa? De una manera personal describiéndola. Pregunta muy importante, ¿cómo se clasifican los libros de la Biblia? Se clasifican en 4 grupos y 4 grupos. Ya te di una gran ayuda. ¿Cómo se clasifican los grupos de la Biblia? Por favor, menciónamelo si lo sabes. Si no, no te preocupes, que ahorita te voy a decir. Bueno, ya les dije cuál es el primer libro de la Biblia que aparece y cuál es el último. Muy importante, ¿cuál es el libro más largo de la Biblia? ¿Tú sabes cuál es el libro que tiene más capítulos en la Biblia? ¿Cuál profeta? Y si ese libro está en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento. ¿Y cuándo se escribió ese libro? Y la otra pregunta es, ¿cuál es el libro? ¿Cuál es el libro más corto de la Biblia? Ya te dije, si sabes cuál es el más largo, si está en el Antiguo Testamento o en el Nuevo y cuándo se escribió. Y lo mismo con el libro más corto, si se puede decir libro, porque en realidad es muy, muy corto. Si está en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, el más corto y cómo se llama. ¿En cuántos idiomas se escribió la Biblia? ¿Qué les parece? Originalmente, ¿en cuántos idiomas se escribió la Biblia? ¿Tú sabes? Házmelo saber, si no, nuevamente te lo voy a hacer saber ahorita en las respuestas. Hay una pregunta, no es capciosa, pero creo que sí va a sacar esta pregunta a mucha gente como que dice, caray, no sabía. ¿Cuál es el libro más antiguo de la Biblia? ¿Cuál es el libro más antiguo de la Biblia? No, ¿cuál es el que aparece primero en la Biblia? No se vayan por ahí. ¿Cuál es el libro más antiguo de la Biblia? Bueno, estas son algunas de las preguntas de la Biblia. Definitivamente hay muchas más, pero no quiero ahorita darles tanta información. Vamos, ahora sí. Puedes ir por tu papel y lápiz. La primera pregunta que yo les decía, ¿qué significa la palabra Biblia? Bueno, la palabra Biblia significa libros. Y la Biblia está conformada de muchos libros, no de uno solo. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? Para nosotros los católicos, la Biblia tiene 73 libros. Así es, la Biblia para los católicos tiene 73 libros, 47 libros en el Antiguo Testamento y 26 en el Nuevo Testamento. Si lo sabías, si no, pues ya lo sabes. Tenemos nuestros 47 libros en el Antiguo y 26 en el Nuevo. ¿Cuáles son los géneros literarios? A ver, permítame, estamos por acá, ¿sí? Ya les decía, entonces, la Biblia protestante solamente tiene 66 libros. Quitaron
varios libros. ¿Cuáles son los libros que no tiene la Biblia protestante? Está el libro, aquí está Judith, Tobías, Sabiduría, Eclesiastés, Baruch, Primera y Segunda de Macabeos y partes de Esther y Daniel. Son libros que quitaron los protestantes. Así es. ¿Qué quiere decir la palabra Génesis? La palabra Génesis quiere decir comienzo. ¿Cuál es el lapso en el cual se escribió la Biblia? Es decir, el primer libro y el último libro. Más o menos desde el año 1400 antes de Cristo hacia el año 110 después de Cristo. Ese es el lapso entre el primer libro y el último libro que se escribió de la Biblia. Les decía yo que la Biblia tiene muchos autores, pero ¿quién es el autor principal de la Biblia? ¿Saben ustedes quién es el autor principal de la Biblia? Pues el Espíritu Santo. Bueno, ya les decía, los libros que no tienen las Biblias protestantes, y también les decía de la Biblia ortodoxa del Antiguo Testamento. Ellos tienen más libros que nosotros. Ellos tienen 52 libros en el Antiguo Testamento, y las iglesias protestantes tienen solamente 39 libros en el Antiguo Testamento. Muy importante, no todas las iglesias cristianas o protestantes tienen tantos libros. Hay unas que tienen tan poquitas, pero estoy hablando de las comunidades protestantes, pues un poquito de más tradición. ¿Cuáles son los géneros literarios de la Biblia y cuántos? ¿Sabías eso? Muy importante es saber reconocer que no todos los libros de la Biblia tienen el mismo género literario. Los géneros literarios, ahí te van, son seis géneros literarios. El legislativo viene de la palabra ley. El sapiencial, sapiens significa sabiduría. El profético, el apocalíptico, que es el de el Apocalipsis, que nos habla de todas esas imágenes. El histórico, el epistolar, epístola significa carta, y el lírico. Esos son los géneros literarios de la Biblia. Legislativo 1, sapiencial 2, profético 3, apocalíptico 4, histórico 5, epistolar 6 y lírico 7. ¿Sabías eso? Es muy importante porque la Biblia no se puede interpretar así como así. ¿Cómo se clasifican los libros de la Biblia? En el Antiguo Testamento los libros de la Biblia se clasifican en 4 grupos. Tenemos el Pentateuco, tenemos los libros históricos, los libros proféticos y los libros poéticos. No te voy a decir cuáles son cada uno porque se va a hacer este video muy largo, pero en el Antiguo Testamento la Biblia se clasifica en 4 grupos, ya se los mencioné, y en el Nuevo Testamento también se clasifica en 4 grupos, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles, están los Evangelios primeramente, el libro de los Hechos de los Apóstoles, están las cartas y está el libro del Apocalipsis. Es decir, que cada uno de estos tiene que interpretarse de diferente manera. ¿Cuál es el libro más corto de la Biblia? El libro más corto de la Biblia, si es que se le puede llamar libro, es la segunda carta de San Juan, que solamente tiene muy pocos capítulos. ¿Sabes cuántos capítulos tiene la segunda carta de San Juan? Y algo muy interesante es cuál es el libro más antiguo de la Biblia. Quizá la gran mayoría de ustedes me van a decir, es el libro del Génesis, pero no es así. El libro del Génesis es el primer libro que aparece en las Sagradas Escrituras en numeración porque nos relata precisamente el origen de la vida. Pero el libro más antiguo de la Biblia se cree que es el libro de Job, el cual se escribió aproximadamente en el año 1400 antes de Cristo. No sé si tú sabías ese dato. Estos son entre los datos más importantes de la Sagrada Escritura. Ahora sí, ¿en cuántos idiomas se escribió la Biblia? En el Antiguo Testamento la Biblia se escribió en arameo y en hebreo, y el Nuevo Testamento se escribió en griego.
Del griego se tradujo al latín y del latín se empezó a traducir a muchos más idiomas. Pero los libros originales de la Biblia, nuevamente el Antiguo Testamento, se escribió en griego, en el Antiguo Testamento en hebreo y en arameo, y el Nuevo Testamento se escribió en griego. ¿Sabes tú cuál santo fue el que tradujo la Biblia del griego al latín? Que se conoce como la Vulgata. ¿Sí? ¿Cuál es el santo que escribió o que tradujo la Biblia del original, el Nuevo Testamento, en griego al latín? San Jerónimo. Por eso a San Jerónimo lo conocemos como el padre de la Biblia. Cuéntame si tú sabías estos hermosos ejemplos que te he dado, estas preguntas, si te las sabías. Cuéntame cuántas preguntas acertaste y cuántas preguntas no. Por favor, cuénteme también de qué tipo de encuesta les gustaría que yo les hablara. Les voy a estar hablando de cosas espirituales, también de salud emocional, de salud mental y de muchas cosas que nos van a ayudar a nuestra vida. Muchísimas gracias. Por favor, suscríbanse a este canal, activen la campanita de notificaciones, es muy importante, compartan y denle un me gusta. Bendiciones y sorpresa para la próxima encuesta. Cuídense mucho y díganme qué les pareció esta encuesta. Hasta mañana, si Dios quiere, con la próxima encuesta.